5, 4, 3, 2. Hola amigos, les habla su amigo de Resistencia al Bote. Es un gusto para mí, un enorme privilegio que contamos ahora. Vamos a realizar una entrevista con el periodista Álvaro Delgado. Motivo por esto, pues en primer lugar que es un gusto conocerlo, que es un gusto platicar con él. Segundamente nos han llegado muchos mails en el que nos han preguntado que si se pudiera manejar una explicación clara de cómo se fue dando, cómo fue que inició el problema bancario por el cual se tuvo que hacer el FOBAPROA, cómo vinieron los inicios del Tratado de Libre Comercio, porque mucha gente se ha dado cuenta de que esas medidas a final de cuentas nos han creado una crisis y han aumentado la pobreza en el país. Ese es el asunto. Entonces, ese es el objetivo de realizar esta entrevista para saber de alguien que obviamente conoce más que yo y que podría explicarnos pues de una manera más clara todo lo que conlleva este tema. ¿Cómo está? Excelente, Bote. Mucho gusto conocerte. Igualmente, el gusto es de nosotros. Y mucho gusto también tener la oportunidad de platicar con tantísima gente que por este medio va a escuchar, pues a tratar de exponer algo que nos concierne a todos, temas que a veces son muy complejos, pero que en la medida de lo posible hay que hacerlos sencillos, porque pienso que es sencilla la repercusión, muy atroz, sí, pero muy sencilla, tiene repercusión en los bolsillos, en la vida cotidiana de los ciudadanos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la duda que más ha saltado, ¿cómo fue que empezó el problema bancario por el cual se empezó a plantear la medida de aplicar el FOBAPROA para el rescate bancario? ¿Cómo fue que inició esto? Tiene que ver, sin duda, con un elemento fundamental y que es la corrupción. No se entiende el proceso de rescate bancario operado de manera muy clara a partir de la crisis de diciembre del 1994 y de manera sustantiva a partir del 95, el 96, sin la colusión que ha habido entre el poder político y el poder económico. Y hablo de la corrupción porque, a final de cuentas, se trata del encubrimiento de trapacerías que cometieron no solamente banqueros, sino también servidores públicos, y de los cuales no existe nadie que haya padecido una sanción de carácter penal, por ejemplo. El proceso de rescate bancario que se operó en los años que he mencionado tiene antecedentes. Tiene antecedentes inclusive desde la propia nacionalización de la banca en 1982 y después en el proceso de reprivatización de las instituciones bancarias durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando se vendieron los bancos o se devolvieron los bancos a personajes que no tenían ninguna experiencia en el manejo de asuntos bancarios y que se privilegió el criterio estrictamente económico. Se vendieron los bancos a quienes supuestamente, y esto lo pongo así en un supuesto, ofrecieron más. Y bueno, digo supuestamente que ofrecieron más porque tampoco se tradujo la venta de los bancos en acciones de beneficio para la sociedad mexicana. El proceso de desincorporación o de privatización de la banca, lo mismo que de muchísimas otras empresas de la planta productiva nacional, no repercutió en un mejoramiento de la economía y particularmente de la sociedad mexicana. La entrega de los bancos a personajes sin ninguna experiencia en el ámbito financiero hizo también que se cometieran numerosas acciones, no solamente contrarias a la ley, sino contrarias a las sanas prácticas bancarias.
Y es así como personajes que adquirieron los bancos, comenzaron a manejar de una manera errática las instituciones bancarias, por ejemplo, autoprestándose dinero u otorgando créditos sin la debida sustentabilidad en garantías. Y al deteriorarse la economía durante los años del salinismo, particularmente en su tramo final, y al no tomarse las medidas adecuadas en su momento por un criterio estrictamente político de Salinas, que buscaba tener una proyección internacional y hacer una carrera en el ámbito de los organismos internacionales, es que se produce el colapso financiero en México en diciembre de 1994, cuando Ernesto Zedillo tiene apenas unos días de haber asumido el poder. Ese hecho que truena la economía de México genera pérdidas, sobre todo para los sectores más débiles en el ámbito económico, no solamente las clases más amoladas del país, sino inclusive las clases medias que tenían, pues habían buscado tener un patrimonio como una casa o un automóvil, o pequeñas empresas que habían buscado mediante un crédito equipo para sus negocios, y la macrodevaluación que se produce en diciembre del 94 lo que hace es que sea simplemente impagable ese crédito que consiguieron muchos mexicanos. En ese momento lo que hace el gobierno es entrar a rescatar a los bancos mediante una figura que se conoció como FOAPROA y que se le cambió el nombre, pero que sigue siendo más o menos lo mismo. Se denomina IPAB. Y se inyectó muchísimos recursos de carácter público que significaron un endeudamiento para las instituciones financieras públicas, siendo que el FOAPROA era un organismo privado que se supone que iba a ser suficiente para afrontar una situación como esta. No fue posible y entró el gobierno al rescate de los bancos con el discurso de que en realidad se estaba apoyando a los ahorradores. Los rescates bancarios se operan en todo el país, son, digamos que, inevitables. Una crisis evidentemente debe ser afrontada por los gobiernos. El problema en México no fue en sí mismo el rescate bancario, sino la manera en que se operó. Por una parte porque comprometió sobre todo recursos públicos para rescatar no necesariamente a los ahorradores, como hasta la fecha siguen diciendo los funcionarios gubernamentales, priistas y panistas, sino que el rescate comprometió realmente el futuro del país, porque se le garantizó a los bancos que pudieran seguir viviendo como hasta la fecha de los recursos públicos, de los recursos gubernamentales. Y es así como, por ejemplo, a febrero de 1998, cuando realmente se conoce la dimensión del problema, a partir de que Ernesto Zedillo envía a la Cámara de Diputados una solicitud para convertir en deuda pública 552,000 millones de pesos, es que se pone en su real dimensión el cúmulo de recursos públicos
para rescatar a los bancos. Yo recuerdo muy bien ese proceso porque yo en ese entonces, como periodista de proceso, estaba asignado a la Cámara de Diputados, y en esa ocasión, cuando manda Zedillo un conjunto de iniciativas para convertir en deuda pública deudas que en realidad eran privadas, me sorprendió y comenzó un proceso de discusión en el que ha prevalecido, como hasta la fecha, un afán de ocultamiento, una opacidad inaudita, sobre todo considerando que se trataba de comprometer el presupuesto nacional por muchos años. Y en esos meses de discusión que comienzan con estas iniciativas de Zedillo, se exhibió como nunca el modelo corrupto, y de ahí que yo haya comenzado con la palabra corrupción, del modelo económico vigente, que privilegia a unos pocos a costa de la mayoría de los mexicanos. Lamentablemente, el desenlace que tuvo el problema fue hipotecar el futuro del país por ese rescate a unos cuantos. En 1998, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, en la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios del PRI y del PAN aprueban convertir en deuda pública ya no los 552 mil millones de pesos que en febrero de ese año ascendía el costo del rescate bancario, sino que para entonces la suma se había elevado de manera considerable en muchas decenas de miles de millones de pesos. Supuestamente lo que se resolvió fue evitar la quiebra del sistema financiero nacional, y el pretexto que puso el PAN, presidido en ese entonces, no hay que olvidarlo, por Felipe Calderón, fue que iba a disminuirse la deuda, lo que se denomina el costo financiero, algo que ha resultado una falacia conforme a lo que ha ocurrido en los más recientes años, porque cada año se destinan pues enormes sumas de dinero, un promedio de 30 mil millones de pesos anuales, simplemente para saldar los pagarés de lo que se llamó FOAPROA y hoy se denomina IPAP, y que son en realidad recursos que se van a los bancos. También es importante no perder de vista que después del colapso financiero, con los bancos rescatados, se inicia una nueva privatización, una nueva venta, ahora ya no a banqueros mexicanos, sino a banqueros extranjeros. Ese es otro elemento anómalo, porque un sector tan estratégico como el bancario hoy ya ni siquiera está en manos de los mexicanos, está en manos de los extranjeros, y los extranjeros, que tienen sus propios intereses que nada tienen que ver con los de México, pueden hacer lo que les venga en gana, y eso pone en un estado de indefensión también a la nación. El hecho fundamental, sin embargo, es que no hay mejor negocio en el planeta que los bancos en México. Y eso debe ser conocido por los ciudadanos mexicanos, porque el modelo que no se entiende sin la colusión entre el poder público y el poder económico, simplemente va a seguir siendo un dique para el desarrollo del país, que tiene enormes urgencias de saldar cuentas con la justicia. Me refiero particularmente a la justicia social, ya no a la justicia
penal, digamos, para castigar a quienes operaron erróneamente ese rescate bancario que ha resultado costosísimo para el país y que no está resuelto. A veces se habla del FOAPROA como si fuera un asunto del pasado, y es un asunto que gravita en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque los recursos que se destinan a seguir solventando el rescate bancario son recursos que pudieran estar siguiendo a resolver problemas de carácter social, y no hay dinero que alcance si lo que se está canalizando es solamente a beneficiar a ese pequeño grupo entre los que se encuentran los banqueros extranjeros, y por eso cada vez más impuestos que sobre todo le pegan de la clase media para abajo. Exacto. Esto, digamos, parece complejo, y es en realidad complejo el problema, pero tratándolo de simplificar sin ser superficial, pues se trata de un problema estrictamente de corrupción y de impunidad. Durante el proceso electoral del 2006, uno de los elementos que debieron haber sido más ampliamente discutidos fue justamente la hipoteca que está pagando la nación justamente por el rescate bancario, y que uno de sus artífices fue Felipe Calderón, y que hoy debiera ser también un tema de discusión, porque la deuda es inmensa, y lo que uno se encuentra es que además de que no existe una voluntad política para pues castigar a quienes operaron y siguen operando el rescate bancario, en realidad uno se encuentra con hechos tan oprobiosos como la venta de una aerolínea como Aeroméxico a un grupo que articuló la guerra sucia en el 2006, encabezada por el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, que hoy es el que se queda a nombre de muchos inversionistas, de muchos magnates, con esta aerolínea. Es una vez más la continuidad de ese modelo que evidentemente es el que mantiene en el atraso a la sociedad mexicana. Mantiene el atraso a la sociedad mexicana, pero mantiene en los jugosos negocios desde el punto de vista, en el despojo total del pueblo, mantiene al pequeño grupo de potentados, que son los que pertenecen a esa pequeña conglomeración de empresarios y coludidos con la cúpula política para poder seguir manteniendo un sistema que es el que está oprimiendo a todo el pueblo. Sí, es que, y no se entiende la vigencia de este modelo sin el elemento fundamental de la corrupción. Eso que a muchos no les gusta que se discuta. Uno escucha en los medios de comunicación, particularmente los audiovisuales, en la radio y en la televisión, a portavoces ya no oficiales, que finalmente uno entendería que es su trabajo, sino a los oficiosos, hablar de cualquier cosa menos de los asuntos fundamentales como la corrupción. Y el rescate bancario, el tema del FOAPROA y PAP, está absolutamente asociado al elemento de la corrupción, que desde mi punto de vista es una de las principales enfermedades nacionales, que evidentemente han sido alentadas, y en específico esta enfermedad nacional, la corrupción, por una clase política que no se diferencia en su militancia si está en el PRI
o está en el PAN y en muchos casos también en el PRD. Eso también es importante no perderlo de vista. Entonces, en la medida en la que no haya una decisión fundamental de transformación, este modelo va a prevalecer y la consecuencia será la profundización de la desigualdad social en México, de la inequidad, que es otro de las enfermedades nacionales que yo considero que existen en México. Por eso el hecho de que se aborde un tema que a lo mejor no está en la coyuntura informativa de los medios de comunicación en general y de los audiovisuales en particular, es de suma relevancia, porque no es cierto que el FOBAPROA sea un asunto del pasado. Tan es del presente que quien se ostenta como titular del Ejecutivo, como Felipe Calderón, está en ese cargo porque él pactó con Ernesto Zedillo virtualmente la entrega de la presidencia al PAN en el año 2000. No, pues qué grave es esto. Y una vez comentaba Jorge Saldaña, Sí. comentó una vez en un programa que no se puede explicar la enorme fortuna de Carlos Slim en México, comparándola con la enorme cantidad de mexicanos en pobreza y en pobreza extrema. No se puede explicar si no va de por medio de la corrupción. Sin duda. Esa fortuna, la de Carlos Slim, que debiera ser una vergüenza para todos los mexicanos, incluyendo él mismo, es, sin embargo, una de las muchísimas que se han generado justamente con este modelo de colusión, con este modelo corrupto. La mujer, por ejemplo, más rica de México y de América Latina, María Asunción Aramburu Zavala, vicepresidenta del Grupo Modelo y de muchísimos negocios, integrante también del Consejo de Administración, hasta hace poco, de Televisa, y esposa del embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, es, por ejemplo, una de las financieras del Partido Acción Nacional. No solamente da recursos económicos, sino es militante formal. Cito este caso no por una ocurrencia, sino porque también da idea de hasta qué punto el PAN, que en sus orígenes, al menos desde el punto de vista declarativo, estableció que jamás sería trinchera del capitalismo, hoy es inequívoca su incondicionalidad al poder económico. Y como en ese caso de María Asunción Aramburu Zavala, hay numerosísimos casos de quienes financian al Partido Acción Nacional. Y lo hacen no por ser altruistas, sino porque el PAN hoy representa los intereses de esa élite, de esa oligarquía que no tiene llenadera. Exacto, y que en buena medida también ha logrado atraer a quienes antes financiaban al PRI, por la sencilla razón de que pues no solamente protegen los intereses de esa élite, de esa camarilla, sino que les dan más todavía. Exacto. Y eso me parece que es también muy importante que no perderlo de vista, porque a veces todavía hay ciudadanos que legítimamente caen en el engaño de que el PAN es distinto al PRI, por ejemplo, o que es mejor que el PRI. Y la historia reciente, y el caso del FOBAPROA es un ejemplo, ha acreditado que no solamente son muy parecidos o iguales, sino en muchas cosas son absolutamente peores los panistas que los priistas, sobre todo los panistas que están en el ejercicio del poder,
también es importante no generalizar. Y en el caso específico del grupo gobernante, con Felipe Calderón a la cabeza, pues el asunto del FOBAPROA es absolutamente indisoluble. En el libro que está en circulación, mi tercer libro, El engaño, prédica y práctica del PAN, queda acreditado con abundante información justamente lo que estoy diciendo. Lo hice, este libro, porque considero que en buena medida hay mucha desinformación en México sobre la naturaleza del PAN actual. Y en ese sentido pienso que los periodistas debemos cumplir con nuestra responsabilidad de investigar y de difundir asuntos de interés público. Y en el caso específico del PAN actualmente, es importante no perder de vista cómo se ha desvirtuado lo que se propusieron sus fundadores o muchos de sus ideólogos. Y si en alguna ocasión el PAN pudo haber sido referente de ética política y de búsqueda del bien común de los mexicanos, desde hace un buen número de años, y en los años recientes sobre todo, queda acreditado que esa es una falsedad. Digo yo, es un engaño. Entonces, es importante pues seguir discutiendo asuntos tan relevantes como es el caso del FOBAPROA, que no es un asunto del pasado, sino absolutamente del presente. Y lo seguirá siendo del futuro porque hay muchos compromisos financieros todavía que van a seguir engrosando el caudal de recursos a los bancos privados, ahora en manos de extranjeros. Sí. Incluso una vez yo planteé la cuestión de que el abuso del fraude, o sea, del FOBAPROA ha llegado al límite tan descarado, de que inclusive, por eso quiero aprovechar para preguntar, sí, por favor, de que inclusive el manejo de esa deuda lo están haciendo los mismos bancos que fueron rescatados y que por eso se adquirió. Entonces, es lo que a mí yo digo, eso es un descaro total. Ellos mismos por ese manejo de deuda están cobrándole al gobierno, están cobrándole al erario público, están cobrando porque están manejando ellos esa deuda que era de ellos mismos. Sí, aquí también es importante, entrando ya digo un poquito más de manera específica al asunto de los créditos que no fueron pagados por muchísimos contribuyentes. Es importante no perder de vista que el IPAF, como el FOBAPROA en su momento, absorbió, compró a los bancos para rescatarlos muchas de esas deudas. Y esa compra la hizo a través de los pagarés FOBAPROA, ahora IPAF. Durante varios periodos se ha estado pagando esos pagarés y por eso anualmente se requiere una partida presupuestal justamente para cumplir con esos compromisos del FOBAPROA y PAF. Y los bancos, sin hacer absolutamente nada, ningún esfuerzo, están recibiendo dinero que es del patrimonio de los mexicanos. Es un absurdo. Por eso, yo insisto, no es un asunto del pasado, sigue siendo un asunto vigente porque tiene repercusiones en la vida cotidiana de las personas. Si anualmente se destinan 10,000 millones de pesos, 20,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos para seguir pagando a los bancos, evidentemente esos recursos, cualquiera que sea la cantidad, tienen una repercusión en la vida de la sociedad porque esos recursos no se están yendo, por ejemplo, a programas sociales. 10,000 millones de pesos hoy serían de una enorme utilidad para enfrentar la tragedia de Tabasco, por ejemplo. No solamente para generar
rehabilitación de una ciudad como Villahermosa, que también se está concentrando toda la atención en Villahermosa, sin perder de vista que buena parte del territorio tabasqueño vive la tragedia. Y la vive más fuerte. Por supuesto, porque son zonas rurales. Por ejemplo, la región Chontal de Tabasco, por ejemplo, Nacajuca, que es el municipio más pobre del estado, donde además se está accionando facciosamente una estrategia para no auxiliar sobre todo a los sectores indígenas, porque son simpatizantes de López Obrador. Eso debiera ser motivo de una indignación nacional. Y esos recursos que hoy se están yendo a los bancos extranjeros pudieran ser destinados a la reactivación de las actividades productivas de Tabasco. No solamente el que se rehabiliten las calles del centro histórico de Villahermosa, de la zona luz como se le denomina, sino elaborar pues programas emergentes, como por ejemplo de empleo temporal, para que la gente tenga un ingreso mientras trabaja, justamente en la reactivación de sus actividades económicas, sean agrícolas o sean ganaderas. Tabasco no es un estado industrial, salvo por Pemex, pero estos recursos bien pudieran destinarse a ese tipo de reactivación económica, pero no existen. Y uno ve cómo el gobierno federal pichicatea los recursos ante un desastre como esto. Es inaudito. Y una vez más, no hay que olvidar que la situación está así por un personaje que se llama Felipe Calderón, que él fue, como presidente del PAN, quien convalidó, junto con el PRI, el FOBAPROA. Por más que él muchas veces se haya deslindado de eso. No, tan es así que incluso se comprometió telefónicamente en ese tiempo, se comprometió con López Obrador en una entrevista por teléfono que dice que estaba llevando... ¿Gutiérrez Vivo? Creo que sí. Y entonces se comprometió a que sí iba a haber, a que le decía a López Obrador que su plan de él, era que se llevara a cabo el efecto del proceso del FOBAPROA, pero sin castigo a los responsables. Y él se comprometió a que sí iba a haber castigo a los responsables, cosa que no hubo y iba a haber. Sí, inclusive no solamente en esa ocasión, en ese programa de Gutiérrez Vivo, en el que ellos tuvieron un debate. Calderón en muchas ocasiones, y así yo lo he documentado, y en este nuevo libro mío, El engaño, prédica y práctica del PAN, queda claramente establecido. Lo recuerdo porque es un asunto que no hay que olvidar. Decía Calderón que él no iba a permitir jamás que sus hijos, o los hijos de los mexicanos, pagaran un solo 5 de recursos que fueron a parar a la panza del FOBAPROA y que se desviaron para campañas políticas. Y lo dijo entonces porque, como se acreditó, y yo fui uno de los que publicó eso en Proceso en su momento, como, por ejemplo, para la campaña de Roberto Madrazo, que se gastó de una manera acreditada el equivalente a $72 millones, parte de esos recursos se destinaron a la campaña política. Parte de los recursos que se destinaron a la campaña política provinieron de Banco Unión, que fue rescatado por el gobierno y cuyos pasivos pasaron a la panza del FOBAPROA. Dinero que se usó en la campaña de Roberto Madrazo, como también se usó en la campaña presidencial del 1994, tanto de Colosio como de Ernesto Zedillo, son los que están pagando los mexicanos. Calderón decía que no iba a permitir él que sus hijos y los hijos de los mexicanos pagaran un solo centavo. Y cumplió su palabra. Claro, y con mucho. Con muchísimas
En muchísimas ocasiones él lo dijo así, y él dijo también públicamente que no iba a permitir que hubiera impunidad en el caso del FOBAPROA. Lo dijo como presidente del Partido Acción Nacional, y resulta que hasta la fecha no hay un solo personaje en la cárcel por el despojo, por el atraco del FOBAPROA. Y con el paso del tiempo uno sabe por qué. Pues simplemente porque esa colusión que se estableció en 1998 cuando se convalida el FOBAPROA, pues fue operado inclusive por parientes de Felipe Calderón, no solamente por él mismo como presidente del partido. El que fue director del FOBAPROA, Arrigunaga Gómez del Campo, es familiar político de Felipe Calderón, familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo, primo. Arrigunaga Gómez del Campo, que fue director del FOBAPROA, pues es pariente de Calderón. Entonces, cuando uno ve no solamente ese tipo de relaciones de parentesco, sino sobre todo relaciones de complicidad, uno no tiene ninguna duda de cuál es la colusión y el nivel de complicidad de Felipe Calderón y del PAN en general con el despojo a la nación que ha significado y sigue significando el FOBAPROA. Y eso es importante que los ciudadanos no lo pierdan de vista. No pierdan de vista tampoco que la alternancia en el 2000 no significó, y así lo dijimos en proceso en su momento, un cambio para bien de los mexicanos. Simplemente los poderes políticos, económicos, religiosos y de todo orden se realinearon para que hubiera alternancia, pero para que no hubiera el cambio verdadero, que no solamente es necesario, sino urgente para el país. Urgentísimo. Yo me acuerdo que en campaña presidencial de Vicente Fox, en el debate, él había hablado de que en ese tiempo, Sí. él había hablado de que al país le urgía, así dijo él, urge, porque estaba en ese momento, urge generar 1,5 millones de empleos, y hasta la fecha no se ha llegado más que al desempleo y al desmantelamiento del aparato productivo nacional. Sí. Entonces, yo por ejemplo incluso comentaba también en el asunto de Mario Di Constanzo, comentó el problema que ha sido, pues, de que si Banamex fue vendido a Citigroup en lo que se vendió, pues fue porque por esa colusión, por la colusión con el FOBAPROA, y sin embargo terminaron, o sea, la vendieron, y Roberto Hernández, por los mecanismos fiscales, leyes fiscales que manejan aquí, pues resulta ser que no se pagó de esa transacción de 120,000 millones de pesos. No pagó ni siquiera los impuestos. O sea, ellos que no pagan ni siquiera los impuestos son los que controlan al gobierno, que los mexicanos, en general la sociedad mexicana, que sí paga sus impuestos, y el gobierno, ese mismo gobierno, no le hace caso. Es que, una vez más, el modelito no se explica sin el elemento de la corrupción. ¿Por qué se vende Aeroméxico a un grupo de magnates representados por un gerentillo que se llama José Luis Barraza? Bueno, pues porque fueron los que varios de ellos metieron dinero a la campaña de Felipe Calderón, los que financiaron la guerra sucia. Por ejemplo, es otro de los capítulos que yo en mi libro, es otro de los capítulos de mi libro nuevo, El engaño, prédica y práctica del PAN. Yo lo titulo ese capítulo Los financieros del odio. Y yo comienzo describiendo una celebración que hubo en Chihuahua en agosto del 2006, en un hotel de Chihuahua capital, cómo estuvo una zona tomada por guaruras, guardaespaldas. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué celebración era?
pues se casaba la hija de José Luis Barraza, en ese entonces todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El juez que casó a los muchachos, ni más ni menos que el gobernador priista de Chihuahua. ¿Y quiénes asistieron a esa boda? Claudio X González, el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, Valentín Díaz Morodo, el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y muchísimos otros potentados. Eso lo escribí, yo terminé de escribir el libro, o ese capítulo, en agosto, y yo no sabía que le iban a dar a Aeroméxico a ese grupo. Yo hice ese capítulo porque esos eran los personajes que intervinieron para financiar la campaña del odio en el 2006. Y ahora se ve cómo a esos mismos les entregan muchísimos negocios, de manera particular a Aeroméxico. Por eso es importante no perder de vista cómo se articulan de manera no solamente inmoral, sino hasta ilegal esos magnates, porque lo que no quieren ellos es que algo cambie. Lo que buscan es profundizar, robustecer el modelo excluyente por inequitativo vigente en el país, y como lo hicieron en el 2006, son capaces de seguirlo haciendo en el futuro. Lo que no quieren es que algo cambie en este país. El asunto es si los ciudadanos van a dejar que eso no cambie. Yo estoy seguro de que esto va a cambiar tarde o temprano por la vigorosa reacción de los ciudadanos. Exactamente. Yo siempre les he dicho, amigos, que hay que buscar concientizar, hay que buscar informar, hay que informarse, hay que invitar a que la gente se informe. Hay mucho que no se sabe y que constantemente se oculta en los medios comerciales, y aquí de todo esto que se ha hablado es una prueba vaya más que palpable. Y en efecto pareciera que el asunto del FOBAPROA, porque muchas veces lo que se ha difundido con la propaganda oficial y oficiosa es, bueno, ese asunto ya quedó en el pasado. Y no, porque lo seguimos pagando, no más de entrada, ¿no? Así es. O sea, se sigue pagando con los impuestos y con todo. Pues sí. Un detalle rápido que quiero preguntarle, es el que está aconteciendo con respecto a la película de Luis Mandoki. A que, pues, como no queriendo, le están haciendo el cuento para no exhibir el tráiler de la película, sí, como es debido, y que yo, dado esa circunstancia, pues yo estoy con la idea de que se están resistiendo a exhibirla y que a lo mejor van a hacerle al cuento para no exhibir la película. Con respecto a ese tema, con respecto a lo que espera usted en el caso de la película, ¿qué es lo que espera de esa película y qué es lo que espera de la reacción de los cines para exhibirla? Es claro que desde los ámbitos del poder, no solamente el político, sino también del poder económico, hay un propósito de acallar cualquier voz que no sea la oficial o la oficiosa, o de voces oficiales y oficiosas. Y es, por supuesto, un afán desde el poder evitar a costa de lo que sea que se exhiba un documental que, por lo que yo he escuchado de Mandoki, acredita lo que muchos todavía se niegan por ignorancia o porque tiene por claros intereses exhibir, que es las conductas fraudulentas que se cometieron en el proceso electoral del 2006. El propio Mandoki o el grupo que ha financiado este documental han hecho públicas las evidencias de esta estrategia de censura que existe para evitar
que la película sea exhibida. Pienso que esto va a continuar, pero al final, aun cuando no sean exhibidas en las salas cinematográficas, la gente de cualquier modo va a darse la manera de ver esa película. Aún, inclusive, quienes afirman que no hubo ninguna irregularidad y que la elección fue impoluta. Pienso que cualquier censura es deleznable, y no podría ser de otra manera si yo me dedico no solamente al ejercicio de una garantía constitucional como es la libertad de expresión, sino otra garantía constitucional que es el derecho de los mexicanos a la información. El hecho de que exista esta estrategia no quiere decir que vaya simplemente a desaparecer la difusión de esta película de Mandoki. Ha fracasado esta estrategia en muchos sentidos. Uno no puede concluir esto hasta de manera empírica. Si efectivamente el movimiento de resistencia es un fracaso, ¿por qué siguen hablando de él? Si alguien como López Obrador está muerto, está solo, ¿por qué siguen ocupándose de él? ¿Por qué si muchos ciudadanos se movilizan y son insignificantes, ¿por qué siguen hablando de ellos? ¿Y por qué utilizan, como en su momento utilizaron a René Bejarano, por qué utilizan, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña, cualquier cosita que dice o que no dice, para exhibirlo, si no les importara lo que está ocurriendo entre muchísimos ciudadanos? Por supuesto que saben que hay en muchísimos millones de mexicanos la indignación ante lo que consideran, pienso que con razón, un despojo a su voluntad de cambio. Y esta indignación de muchos millones de mexicanos no va a desaparecer. No desapareció con toda la avalancha que hubo el año pasado, ni ha desaparecido con todo el vacío que se le ha hecho, ya no digamos a López Obrador, sino a los ciudadanos. Obviamente que los ciudadanos, los millones de mexicanos que siguen creyendo en la necesidad de un cambio profundo, tienen sus ocupaciones habituales, tienen que trabajar porque si no, para poder sobrevivir. Los ciudadanos no se la pueden vivir permanentemente en una protesta. Exacto, en la resistencia. La indignación prevalece, aunque no estén llenando cada fin de semana el Zócalo o las plazas públicas de toda la República. De la misma manera que pienso que no ha logrado ser aniquilado un movimiento como en esta ocasión encabezado por Andrés Manuel López Obrador, también sé que no va a haber éxito en la estrategia de acallar un documental como el de Luis Mandoki. Una vez dijo Andrés Manuel López Obrador, nos ha trazado a los ciudadanos conscientes y en resistencia, la estrategia de lucha. El escucharlo mencionar de que no han podido acallar este movimiento, me da a mí la impresión de que va por el camino adecuado, el movimiento como lo ha planteado López Obrador hasta el momento. Para usted,
Para usted sí es sí va en el camino correcto este movimiento, o habría algo que pudiera hacerlo mejorar. No lo sé, y por supuesto que como periodista lo menos que puedo hacer es decirle a un dirigente político de cualquier partido qué es lo que debe hacer. De lo que yo puedo hablar es de lo que a mí me ha tocado vivir. Luego, los panistas con los que convivo mucho, porque yo doy cobertura a las actividades del PAN desde hace ya varios años. De hecho, en la campaña presidencial del 2006 cubrí la de Felipe Calderón, y los panistas me dicen, es que tú defiendes mucho a López Obrador. Yo digo, no. Simplemente yo hablo de los actores políticos también de acuerdo a lo que me ha tocado vivir. Yo a López Obrador lo conozco desde hace muchísimos años. Y no solamente a él, sino a su entorno. Por ejemplo, en 1994, hace ya 13 años, en esa elección en la que yo estuve muy cerca y después viví todo el conflicto postelectoral, a mí me tocó ver cómo en el estado de Tabasco, aún quienes no confiaban o no creían en él, con el paso del tiempo lo fueron haciendo por una razón muy sencilla, porque ese dirigente político correspondía lo que decía con lo que hacía. De hecho, si uno analiza la historia de López Obrador en Tabasco, que comenzó con un movimiento muy escaso a través del Frente Democrático Nacional en 1988, fue consolidándose y ha ido consolidándose de una manera muy clara, en razón del trabajo político de López Obrador. Todavía ahora, con motivo de las inundaciones en Tabasco, particularmente en la región de la indígena y de manera específica en Nacajuca, los gordos chontales que él, como director del Instituto Nacional Indigenista, como delegado del Instituto Nacional Indigenista, promovió, han resistido hasta embate de la naturaleza, o viviendas que en su momento se fomentaron, ahí están. Entonces no es que uno hable a favor de uno o en contra de otro por un asunto de superficial simpatía. Uno tiene, no solamente como periodista, sino como mexicano que se dedica a lo que sea, cotejar la prédica y la práctica. Si uno escuchaba a Vicente Fox hablar de que iba a cambiar el modelo económico, que iba a terminar con la corrupción y con los privilegios, y al final de cuentas no solamente no los combatió, sino que los robusteció, los protegió, entonces es obvio que ahí hay un demagogo. Y lo mismo, si Felipe Calderón o cualquier otro político no se corresponde lo que dice con lo que hace, pues uno es obvio que va a concluir que no es un hombre íntegro. Igual, si López Obrador, como jefe de gobierno, dijo que iba a privilegiar a los más pobres y benefició a los más ricos, entonces uno tiene derecho a llamarlo un demagogo. Y la ciudadanía, evidentemente, tiene derecho a hacerlo si no se corresponden los dichos con los hechos. Y ese, creo, es uno de los elementos que a los ciudadanos les debe hacer concluir si realmente los políticos que dicen que son tal o cual cosa, lo son auténticamente o son simuladores. Entonces, yo insisto, no es hablar a favor de uno y en contra de otro. Simplemente hay que ver
si en la historia, en la trayectoria de cada político o de cada periodista o de cada persona realmente existe congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo pienso que un líder político auténtico es aquel que efectivamente hace corresponder lo que proclama y lo que practica. Y la conquista de la confianza de los ciudadanos no se da de un día para otro, se da por esta trayectoria de congruencia o de incongruencia. Porque alguien como Roberto Madrazo, por ejemplo, tiene la reputación de mentiroso, pues porque esa ha sido su trayectoria, así lo han acreditado abundantísimos hechos desde hace muchos años. En el proceso, por ejemplo, lamento decir que fui yo, porque no está bien hablar de uno mismo, pero el político mentiroso, faccioso, que yo sé que es Madrazo, lo publiqué desde hace 15 años. Y hasta hace poquito mucha gente se dio cuenta. Por lo del maratón y eso porque... Por eso, o la elección, exacto, o con los pleitos con el Bester Gordillo. Yo pienso que también las cosas hay que decirlas en su momento. Y igual como cuando la matanza de Aguas Blancas en 1995 con un cacique como Rubén Figueroa, igual publicarlo en su momento. El proceso tiene esa característica, decir en su momento las cosas, no una vez que ya está liquidado el político comenzar a hablar de él. De lo que ya hizo, de lo que ya había hecho mal, ¿no? Hay que hacerlo cuando están en el ejercicio del poder. Exacto. Hay que decirlo en su momento. Por eso, por ejemplo, mi libro del Yunque, lo hice cuando estaba en el poder, y que siguen en el poder los militantes del Yunque. Por eso, ahora este libro tiene que ver con quienes están en el ejercicio del poder ilegítimamente. Hay que decir las cosas en su momento. Eso es lo que le da también credibilidad a un periodista. No patear el cadáver cuando efectivamente ya es cadáver, cuando ya no se puede reaccionar. En fin, ese es el criterio que yo tengo a ese respecto. Bueno amigos, pues ha sido todo un placer platicar aquí con el periodista Álvaro Delgado. Quiero que por favor Botecín, junto con Álvaro Delgado, inviten a comprar el libro, porque ese libro es de los libros que vale la pena comprar, ¿o no? Pues sí, me gustaría comprar ese libro, pero no lo he visto. Ha de estar vetado, yo creo. No, yo pienso que es muy curioso. ¿Cómo se rompe también la censura? Por las razones que sea que existan. A ver, la gente se da sus maniobras creativas, ¿no? Por ejemplo, un libro que está agotado se fotocopia. Sí, o se compra pirata. Digo, yo no me gusta la piratería, porque por eso no me gusta Calderón, pero mis libros muchas veces se venden en el mercado pirata y yo digo, pues yo no los escribí para ganar dinero. Claro que me gané, es legítimo, ¿no? Pero lo importante es que se lean. Por ejemplo, este libro nuevo, El engaño, prédica y práctica del PAN, que va a comenzar a salir en librerías, yo recomiendo por supuesto que lo compren, porque no solamente para ganarme yo unos pesos, que es legítimo, que es producto del trabajo, sino porque le va a dar a muchísimos ciudadanos elementos sólidos, porque es sólida la información sobre lo que es hoy el Partido Acción Nacional y los personajes del Partido Acción Nacional. Y yo pienso que para contradecir al brujo hay que saber medicina. Exactamente. Invita a los Botecín a que compren ese libro a los muchachos a cierto estilo. Muchachos, compren un libro de Álvaro, ya saben, se llama El engaño, prédica y práctica del PAN. No se les olvide.
Bueno, amigos, ha sido todo un gusto estar aquí, una vez más lo reitero. Esperamos vernos pronto, esperamos pronto poder hacerte alguna otra entrevista sobre temas tan importantes, porque desgraciadamente la ciudadanía siempre se va con la impresión televisiva, que es la que los hechos importantes los hace chiquitos, y los hechos que no valen la pena los hace grandotes para tapar los importantes. Sí, una parte de la ciudadanía, no toda, no, sin duda. Bueno, amigos, Espérame. Oye, Álvaro, ¿algo que quieras agregar a nuestros televidentes de Notivoto? Simplemente que sigan deliberando sobre asuntos que no son comunes, asuntos que le conciernen a toda la sociedad, y no perder nunca la capacidad de indignación ante lo que es nuestra atroz realidad, que es posible cambiarla, no tengo la menor duda. bueno, amigos, nos estamos viendo, seguimos en la lucha por romper el cerco informativo. Despídete, vecino. Nos vemos.